Casas ya lo conocen, es el nefrólogo del CIENI y esta vez nos va a hablar acerca de VIH y enfermedad renal. Muchas gracias, doctor Casas. Bueno, vamos a dar este tema también interesante, VIH y enfermedad renal. Bueno, como introducción, comentarles que la enfermedad renal crónica es una causa importante de morbo y mortalidad en individuos que viven con infección con VIH. La enfermedad renal crónica en población con VIH es difícil de estimar a ciencia exacta, pero sin embargo, si nosotros empezamos a ver y calcular a todos los pacientes tasa de filtrado glomerular, proteinuria y microalbuminuria, podemos ver que es un problema que está creciendo en esta población. La infección por VIH y los efectos del tratamiento se han ligado al desarrollo de enfermedad renal crónica y todo esto da un impacto importante en salud. Bueno, para empezar, me gustaría mostrarles esta tabla acerca de cómo definimos nosotros enfermedad renal crónica y cómo son los estadios de enfermedad renal crónica. Bueno, para ver los estadios nosotros nos basamos en dos puntos, nos basamos en la tasa de filtrado glomerular y podemos ver cómo el grado de enfermedad está definido por la tasa de filtrado glomerular que muestran los pacientes. En general, pacientes con tasa de filtrado glomerular abajo de 60 es por sí solo un criterio para hablar de enfermedad renal crónica. Muy bien, pero podemos encontrar enfermedad renal crónica con tasas de filtrado arriba de 60 y eso ¿de qué va a depender? Va a depender de si encontramos una enfermedad coexistente, como por ejemplo ser hipertenso, ser diabético, tener simple microalbuminuria o tener alteraciones histológicas en el riñón o alteraciones en la imagen. Por ejemplo, un paciente con tasa de filtrado glomerular arriba de 90, pero que tenga litiasis, ya es un paciente que tiene enfermedad renal crónica. Un paciente que tenga tasa de filtrado glomerular arriba de 90, pero tiene microalbuminuria, también tiene el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Muy bien. Bueno, esta es otra tabla que viene en las guías europeas de enfermedad de VIH, en el cual también ustedes se dan cuenta, está como por colores, qué es lo que tenemos que tener cuidado. Si ustedes ven, nada más este grupo, arriba de 60 de tasa de filtrado y sin tener nada de proteínas en orina, solamente exige un seguimiento regular, pero con solo tener caída en la tasa de filtrado o tener proteinuria leve, hay que checar acerca de factores de riesgo, ver si está tomando el paciente o no medicamentos nefrotóxicos, incluyendo algunos antirretrovirales, desarrollar un ultrasonido, referir temprano al nefrólogo, porque aquí en este punto ya es amarillo y tenemos que tener una alerta. Ahora, tirar mucha cantidad de proteínas o abajo de 30 es una alerta doble. Muy bien, pero sin embargo, ¿cómo estimar la tasa de filtrado glomerular en población con VIH o cuál es la mejor forma? Muy bien, esta es una tabla en la cual se ve cuáles son las fórmulas de estimación de la función renal. Nosotros podemos ver, no, pues yo estimo la función renal solamente en base a la creatinina de forma aislada o medir la tasa de filtrado glomerular por medio de un aclaramiento de inulina que es el estándar de oro. Si nosotros nos basamos en el estándar de oro, que es el aclaramiento con inulina, pues vamos a ver que su eficacia es muy buena, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, su costo, conveniencia, probabilidad de hacerla en cualquier centro, pues es nula, muy bien. Pero ahora, solamente utilizar la creatinina sérica para eso decir cómo está la función del riñón, pues costo, conveniencia es muy bueno, pero eficacia es muy corta. Solamente decir, tiene función renal bien por solo la creatinina, es un grave error. Sin embargo, si nos vamos a los puntos medios, vemos que la depuración de creatinina en orina de 24 horas y las fórmulas de estimación de la función renal tienen un costo-conveniencia adecuada y una eficacia también adecuada. Pero hoy en día se ve que en múltiples estudios que la depuración de creatinina en orina de 24 horas ha perdido fuerza. ¿Por qué? Porque los pacientes infracolectan la orina, supracolectan la orina, no hay una forma exacta de ver si el paciente colectó adecuadamente durante las 24 horas la orina y por lo tanto se prefieren las fórmulas de estimación. Utilizar fórmulas de estimación es mucho mejor que la depuración de creatinina en orina de 24 horas, aparte que disminuye los costos. Pero, ¿qué fórmula de estimación debemos de utilizar en pacientes con VIH? Bueno, este es un estudio que salió el año pasado en la revista NDT, en el cual se ve cómo calcular la tasa de filtrado glomerular en base a dos fórmulas que se encuentran en cualquiera de sus memorias de su celular, que es una CKD-EPI y la otra es MDRD. MDRD existe de 4 elementos, de 6 elementos, y lo único que exige conocer es el peso del paciente, la edad del paciente, el género del paciente y
si es de raza blanca o de raza negra, y saber la creatinina sérica. Y con estas variables nosotros podemos estimar la tasa de filtrado glomerular. Pero de estas dos, si nosotros podemos ver, CKD y MDRD son muy parecidas a tasas arriba de 90 y también son muy parecidas a tasas abajo de 30. Pero sin embargo, en estos dos puntos, la correlación de estas dos fórmulas no es la más idónea. Entonces, ¿cuál es la mejor a utilizar? En esta otra tabla podemos ver cómo cuando nosotros utilizamos tasa de filtrado glomerular por CKD-EPI, tiene una mucho mayor exactitud cuando se relaciona con mortalidad abajo de 60 mililitros por minuto por metro cuadrado, tiene mucho más exactitud que la fórmula MDRD, tanto abajo de 60 como abajo de 30. Por este punto, tal vez una mejor forma de estimar la función renal es con CKD-EPI, porque se relaciona más con mortalidad que la fórmula MDRD. Por lo tanto, este estudio contundente muestra que existe una buena correlación entre CKD-EPI y MDRD para estimar la tasa de filtrado abajo de 120 mililitros por minuto. Sin embargo, puede sobreestimar MDRD la gravedad del daño renal, y eso lo vemos porque no se relaciona directamente con mortalidad. La evaluación de la tasa de filtrado glomerular mediante la fórmula CKD-EPI tiene mayor relación con riesgo de mortalidad que la fórmula MDRD y puede ser la ideal en pacientes con infección con VIH. Entonces, hasta ahora, esta es una de las fórmulas más útiles. También ya tenemos hoy en día utilización de fórmulas en base a cistatina C o utilizar CKD-EPI más cistatina C, pero sin embargo, debido a que muchos de los centros no tienen cistatina, utilizar creatinina sérica y aplicar esta fórmula es lo ideal. Bueno, la siguiente tabla voy a mostrar acerca de la enfermedad renal crónica y la infección por VIH. Este es el espectro de enfermedad renal en pacientes con VIH. Es un estudio, es una corte publicada en el 2009, en el cual lo que hicieron estos investigadores de este centro fue que desde 1998 ingresaron a pacientes que tenían un estadio avanzado por VIH. Ya hablábamos un poco de la época antirretroviral para esta época, y a todos los individuos que entraban a esta corte, ya en estadios avanzados, se les pedía que firmaran una acta de consentimiento en el cual ellos permitían que en caso de que fallecieran, pudieran donar sus órganos para estudiarlos. Vemos que la mayoría de los individuos que fallecieron, pues vemos cómo eran los individuos, había de raza negra, muy parecidos, y teníamos que había una mayor frecuencia entre los que fallecieron, tenían infección con virus de la hepatitis B y C. Obviamente también los pacientes estaban mucho más inmunosuprimidos, tenían un promedio de células CD4 de 69 y la carga viral no se encontraba controlada. Pero llama la atención que si nosotros hubiéramos estimado la función renal en base a fórmulas con la creatinina sérica, vemos que solamente el 25% de todos los sujetos hubieran tenido el diagnóstico de enfermedad renal crónica diagnosticada por esta fórmula, y 32% de los pacientes que fallecieron. Vemos, sin embargo, en los pacientes que donaron tejido renal, los pacientes donadores, vemos aquí la amplia gama de alteraciones renales que presentaron los pacientes con infección con VIH. Vemos que había arterionefrosclerosis, nefropatía asociada a VIH, glomulonefritis, todas estas se lograron ver. Pero lo que llama la atención es que solamente este diagnóstico de patología se pudo haber predicho en base al diagnóstico de enfermedad renal crónica en contadas ocasiones. Por ejemplo, de los 15 que tenían arterionefrosclerosis, solamente 14 tenían enfermedad renal crónica. Esto lo que nos quiere decir es que a pesar de la gran cantidad de diagnósticos, por ejemplo, 75 pacientes que tenían el diagnóstico, solamente 27 tenían el diagnóstico de enfermedad renal crónica antes de los tejidos. Aquí vemos las varias alteraciones, nefropatía asociada a VIH, membranas proliferativas, lo que pudieron encontrar en este estudio. Entonces, este estudio nos muestra que existe una elevada prevalencia de enfermedad renal con demostración histológica. No fueron predecibles con las fórmulas de estimación de la función renal la enfermedad, y existe un amplio espectro de manifestaciones renales en pacientes con infección con VIH. Vimos que hubo diferentes alteraciones histológicas. La limitante es que la mayoría de los individuos se encontraban en estadios avanzados de enfermedad renal y no tenían un tratamiento adecuado con terapia antirretroviral. Bueno, este es un estudio publicado en PLOS ONE hace dos años, en lo cual muestra la prevalencia y factores de riesgo asociados a enfermedad renal crónica en pacientes que tienen infección con VIH, que tienen carga viral indetectable y que fue realizado en Brasil. Esto es algo mucho lo que vemos nosotros en nuestra consulta, ¿no? Carga viral indetectable y pacientes controlados. Aquí lo que podemos ver en este estudio, aquí son las características basales de los pacientes, hombres básicamente, lo que la mayoría de los pacientes
0,52%, la tasa de filtrado glomerular promedio fue de 98, la célula CD4 569 estaban controlados, el 20% de la población era hipertenso, 14 eran diabéticos y el tiempo promedio en terapia antirretroviral llevaban ya casi 8 años. Aquí está cómo se dividieron la enfermedad renal crónica en base a la tasa de filtrado glomerular. Vemos que había reducción leve en el 32%, moderada en el 7% en la tasa y reducción grave en el 1.4%. Pero al hacer un análisis multivariado acerca de qué factores se asociaban a enfermedad renal crónica, vemos que el uso de tenofovir tenía un impacto importante, era estadísticamente significativo. Ser hipertenso dentro de la cohorte también era un dato importante. Llevar mucho tiempo en años con tratamiento antirretroviral también impactaba, y el peso de los pacientes. Entonces, en este estudio brasileño en pacientes con carga viral indetectable, uso de tenofovir, hipertensión y tiempo de terapia antirretroviral eran lo que más impactaba hacia el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Entonces, lo que resume es lo mismo: hipertensión, exposición a antirretrovirales, tenofovir, fuertemente asociados con enfermedad renal crónica en esta corte de pacientes. Y las limitantes de este estudio es que solamente se utilizaron fórmulas de estimación, MDRD, pero no se utilizaron fórmulas mucho más exactas. Además, no se pudo realizar medición de proteínas ni de microalbuminuria. La siguiente parte que vamos a tomar dentro de la plática es qué hay acerca de la enfermedad renal y toxicidad por fármacos. Bueno, este es un estudio muy reciente, de hecho apenas todavía ni siquiera está publicado bien, solamente es la parte inicial de lo que se revisó, y en el cual se puede ver, es un artículo que se llama Exposición a antirretrovirales y el riesgo de enfermedad renal crónica. Y aquí se ve cómo los pacientes que toman tenofovir, tanto en el análisis multivariado como en el univariado, la exposición a esta se asocia a una mayor probabilidad de tener tasas de filtrado glomerular abajo de 70. La combinación incluso lopirritonavir también en el análisis multivariado también tuvo un riesgo mayor de tasas abajo de 70, y atazanarrito también en el análisis mostró una mayor probabilidad. Este fármaco, junto con estas dos combinaciones, en este estudio mostró que tiene mayor probabilidad de tener tasas abajo de 70, pero la probabilidad de tener como tal enfermedad renal crónica solamente se pudo observar con la combinación lopirrito. Esos de los primeros artículos en los cuales lopirrito sale como un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad renal crónica, cosa que antes era mucho más contundente con el uso de tenofovir. En esta otra diapositiva, que tal vez no se logra apreciar, les digo que es básicamente la parte inicial del abstract que se aceptó. Se ve que también el género, el análisis multivariado tuvo ser de género femenino también mayor probabilidad de enfermedad renal crónica, y también los pacientes con bajo peso, los pacientes que tenían antecedente de infección por virus hepatitis C también tenían el antecedente, y un nadir de CD4 muy bajo también se asoció con enfermedad renal crónica. Este estudio nos puede concluir que pacientes VIH positivos con tasa de filtrado glomerular normal, el uso de tenofovir, atazanarrito y lopirrito fueron asociados con progresión en daño renal crónico, por lo cual es un estudio contundente que muestra que tenemos que seguirlos de manera más estricta, hacer análisis periódicos de tasa de filtrado glomerular y de proteínas en orina de 24 horas. Voy a hablarles acerca del tenofovir y la nefrotoxicidad asociada. Este es un fármaco que ampliamente descrito, que se ha relacionado con necrosis tubular renal, como vemos en las diferentes alteraciones histológicas. Vemos que hay desprendimiento de células epiteliales tubulares. En esta visión más alta vemos que hay una gran cantidad de fibrosis intersticial con atrofia de los túbulos renales, con pérdida de su arquitectura. No están los túbulos normales como se ve en espalda con espalda. A un corte mucho más alto se ve que hay vacuolización de las células epiteliales del túbulo proximal, y en la tinción de Masson vemos gran cantidad de fibrosis con las vacuolas de las células epiteliales del túbulo proximal. Y es que el tenofovir es un fármaco que se ha asociado mucho a nefrotoxicidad a nivel proximal, y esto básicamente por alteraciones en la excreción del fármaco debido a alteraciones en la mutación de las proteínas eliminadoras del medicamento. En este estudio, publicado en el 2009, se ve que los pacientes que toman tenofovir, incluso en estadios tempranos, pueden tener una tasa de filtrado glomerular normal y no tienen daño en la tasa de filtrado. Por ejemplo, este estudio compararon a pacientes que estaban en tratamiento con tenofovir
HAR con tenofovir, HAR que nunca recibían tenofovir y pacientes que eran vírgenes, y lo que llama la atención es que la creatinina sérica, si ustedes la logran observar, estaba normal, 0.9, 0.9, 0.9, y la tasa de filtrado glomerular 109, 119, 123, pero cuando hacíamos un análisis mucho más minucioso a ver si había toxicidad tubular renal, vemos que los pacientes que estaban en el grupo con tenofovir, 22% de los pacientes ya tenían toxicidad tubular mostrada ya sea por aminoaciduria, fosfaturia o elevaciones de la fosfatasa alcalina, por lo cual este primer análisis muestra en este análisis multivariado que los pacientes que estaban en HAR con tenofovir se asociaron a mayor daño tubular que los pacientes que no recibían tenofovir. Además, la edad también tuvo un impacto en este grupo de pacientes. Cuando hicieron un análisis mucho más específico acerca de qué podría haber asociado a esta toxicidad tubular, vemos que los pacientes que tenían toxicidad tubular por tenofovir tenían mucho mayor concentración del fármaco que los pacientes que tenían función tubular normal. Entonces, en este estudio nos dice que aunque tengamos pacientes con creatinina sérica normal y que tengan una tasa de filtrado adecuada, tenemos que buscar métodos más específicos, ver el fósforo sérico, ver el fósforo urinario, porque tal vez son datos muy tempranos de que el paciente está presentando toxicidad y es en ese momento cuando todavía se puede suspender el fármaco y retroceder e invertir el efecto adverso. Este otro estudio es acerca de la asociación de tenofovir con el riesgo de enfermedad renal crónica en pacientes con VIH. Este es un estudio grande en el cual se incluyeron 59.479 pacientes, de los cuales estaban recibiendo HAR este número de pacientes, y esta cohorte fue finalmente la que se analizó. Lo que vio este estudio es ver qué tanta proteinuria desarrollaban los pacientes con diferentes regímenes antirretrovirales, qué tanto la tasa de filtrado caía con estos medicamentos, si había una mayor progresión a tasa de filtrado abajo de 60 o si había al menos 2 mediciones consecutivas abajo de 60 en la tasa de filtrado glomerular. Vemos en este estudio en diferentes, tal vez la previa, no sé si se pueda pasar. En esta diapositiva podemos ver que en diferentes modelos ajustados demográficos dependientes de tiempo, el modelo marginal, en todos la exposición a tenofovir se asoció a mayor proteinuria, a mayor caída en la tasa de filtrado glomerular, a mayor progresión en enfermedad renal crónica. Incluso los pacientes que solamente tenían el antecedente de haber expuesto a tenofovir, en todas las variables y en todos los análisis se asoció con progresión hacia enfermedad renal. Vemos incluso que en este grupo la tasa de filtrado se cayó mucho más en los pacientes que tomaban tenofovir al 0.5 año, al primer año y del 1 al 3 años. Pero después de los 3 años de tomar tenofovir, la tasa de filtrado glomerular ya no se altera más. Tal vez el daño es mayor durante los primeros 3 años de exposición al fármaco. Proteinuria, exposición con el tenofovir, en todos los momentos se asocia a mayor proteinuria y también el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Cuando comparamos todos los grupos de fármacos que se pudieron exponer los pacientes, tenofovir se asoció a proteinuria, mayor cantidad, P muy significativa, a caída rápida en la tasa de filtrado glomerular y al diagnóstico de enfermedad renal crónica. Los pacientes que recibían estabudina solamente asociaron a proteinuria, no a los otros dos. Los pacientes que recibían esquemas antirretrovirales a base de abacavir solamente tuvieron mayor progresión en enfermedad renal crónica, no a proteinuria ni a caída rápida en la tasa de filtrado. Y nevirapina se asoció también a una rápida caída en la tasa. Solamente vemos que de manera contundente en las 3 fórmulas el tenofovir parece ser que es importante que lo tengamos siempre en mente. Y es que el tenofovir es el fármaco más común asociado al síndrome de Fanconi. Es el fármaco que más ocasiona glucosuria, más ocasiona fosfaturia, proteinuria, alteraciones en la excreción del ácido úrico. Y tal vez de manera temprana la única forma de detectarlo para no progresar a la enfermedad renal es medir de manera periódica estas alteraciones en las muestras de orina y también alteraciones como un fósforo sérico bajo. En conclusiones, hasta ahora múltiples estudios asocian el uso de tenofovir con toxicidad renal y enfermedad renal crónica. Los mecanismos de daño renal crónico propuestos apuntan a una toxicidad tubular con una nefritis tubulointersticial y es por eso que la mayor parte de los daños se observan dentro de los primeros 3 años. Hasta ahora las herramientas para el diagnóstico temprano de daño renal por tenofovir son basadas en identificar disfunción tubular renal como proteinuria, fosfaturia, etcétera, pero son necesarios mayor cantidad de biomarcadores que permitan identificar tempranamente toxicidad tubular, más específicos y mucho más sencillos de realizar en cualquier centro.
Vamos a hablar acerca de nefropatía asociada a VIH y otras glomerulopatías. Bueno, aquí tenemos los primeros reportes de nefropatía asociada a VIH. Este es el primer reporte, el 15 de marzo del 84, en el cual se describían hombres que tenían sexo con hombres y que frecuentemente usaban heroína como droga intravenosa, como droga alterna, y los pacientes presentaban síndrome nefrótico al momento de su diagnóstico. Tenían un síndrome nefrótico con caída rápida en la tasa de filtrado glomerular, y cuando se les hacía una histología tienen una forma de glomerulosclerosis focal y segmentaria, que no es más que el glomérulo colapsado con una proliferación podocitaria importante. Vemos que los pacientes todos fallecieron en este primer estudio. Sin embargo, la forma de presentarse el GIVAN ha cambiado desde el inicio de la terapia antirretroviral. Antes lo común era proteinuria nefrótica, rápida caída en la tasa de filtrado glomerular y requerimiento de diálisis. Pero como vemos en esta tabla, hoy en día el diagnóstico de GIVAN podemos encontrarlo, obviamente la mayor parte de los casos está con abajo de tasas de 15, pero podemos encontrarlo ya con tasas de 15 a 29, incluso 30 a 59 de tasa de filtrado glomerular. Entonces ya tenemos que tener mucho más cuidado, porque los podemos encontrar en estadios mucho más tempranos. Esta otra gráfica muestra que los pacientes que tienen nefropatía asociada a VIH, algunos factores que también pueden asociarse mayor son la coexistencia con virus hepatitis C y infección con virus hepatitis B. Y aquí vemos la morfología típica de un GIVAN, en el cual se ve un glomérulo colapsado, asas capilares colapsadas, con proliferación de células epiteliales podocitarias sobre el glomérulo renal. Además vemos que los túbulos renales se forman anormales. Este es un túbulo renal normal y este es un túbulo renal anormal que tiene los característicos microquistes o quistes gigantes alrededor de los túbulos que hacen dentro de las células alguna fórmula de líquido de forma vacular que se deposita dentro de ellos. Aquí tenemos otra morfología típica del GIVAN, proliferación de células epiteliales sobre las asas capilares. Y bueno, un paciente que se le tiene biopsia renal, que tiene proteinuria en rango nefrótico, aún con conteo bajo de células CD4, no predice GIVAN. O sea, si nosotros no biopsiamos a estos pacientes porque decimos, no, pues tiene proteinuria, tiene CD4 bajos, pues seguramente es un GIVAN, no tiene caso biopsiarlo. No, estos datos no predicen por sí solo esta alteración, ya que otras enfermedades pueden presentar también esta morfología. Además, una proteinuria en rango nefrótico solo se presenta en 53% de los pacientes. O sea, no esperen que si tengan solamente una proteinuria de 2 gramos no biopsiar a los pacientes, porque a lo mejor tienen un GIVAN escondido. Ya vemos la sensibilidad solamente de la proteinuria. Además, cargas virales abajo de 400, solamente 1 en 23 presentaron GIVAN y arriba de 400 copias, 23 de 63. También decir, este paciente ya tiene carga viral controlada, también es erróneo pensar que no nos pueda desarrollar una nefropatía asociada por VIH. El tratamiento de la nefropatía asociada a VIH, básicamente no hay estudios prospectivos. Lo que les voy a presentar es, por ejemplo, se ha demostrado que la terapia antirretroviral es de mucha utilidad en estos pacientes, y esto se basa en estudios observacionales retrospectivos y en casos y controles. Generalmente ese es el único estudio, es el más grande, en el cual se mostró que el inicio temprano de terapia antirretroviral se asoció a menor progresión a la enfermedad renal y a menor requerimiento de diálisis en este grupo de pacientes. Utilizar inhibidores de enzima convertidora de angiotensina también es solamente basado en estudios retrospectivos y estudios prospectivos no aleatorios, en el cual ocupar dosis de ramipril o lisinopril también baja progresión a la enfermedad renal crónica en estadios avanzados. Y el uso de esteroides también tiene poca fuerza. Sin embargo, hay un estudio prospectivo de brazo único que a esta dosis de prednisona por 2 a 11 semanas hubo una reducción sustancial de la proteinuria y de la creatinina sérica. Este estudio de corte en Francia de 102 casos con nefropatía asociada a VIH, hubo mejor tiempo de sobrevida libre de hemodiálisis cuando se utilizaban esteroides, y algo que algunas veces nos da miedo es que la prednisona, que no fue asociado a mayor riesgo de infección, pero sí a mayor riesgo de necrosis vascular de la cabeza femoral. Entonces, utilizar esteroides en este grupo de pacientes, podemos ocuparlos con seguridad, solamente tener pendiente, esta alerta. Bueno, algunas otras formas más raras de nefropatía asociada por VIH son las
glomerulonefritis por inmunocomplejos. Esta es más prevalente en individuos caucásicos, a diferencia de la previa que es más en negros. Siempre se presenta como un síndrome nefrítico, o sea, rápida caída en la tasa de filtrado glomerular, sin proteinuria, un sedimento con eritrocitos dismórficos, con cilindros celulares y relacionado a VIH o enfermedad sobreimpuesta. Puede estar el VIH solo o puede estar asociado con infección por virus B o por virus C, y la evaluación exige medir C3, C4 del complemento, crioglobulinas y los virus que presento acá. Entonces, como conclusiones, quiero decirles que el no llevar a cabo abordajes completos para identificar nefropatía asociada a VIH ocasionará un crecimiento en el número de casos de enfermedad renal crónica en este grupo de pacientes. No solamente pensar GIVAN en aquellos, como era antes de la época del antirretroviral, en que aquellos que tienen síndrome nefrótico o caída rápida en la tasa, vemos que ahora podemos encontrarlos con tasas mejores de filtrado, incluso con cargas virales indetectables. También que las manifestaciones clásicas de nefropatía asociada a VIH han sido modificadas en la era del TARA y es imperativa la realización de biopsia renal en todos estos pacientes, y aún no existe un marcador ideal para estimar la función renal en pacientes con infección con VIH, pero hasta ahora lo que podría recomendarles es que ocupen fórmulas de estimación, no hagan caso a las depuraciones de creatinina de 24 horas, mejor ocupar estas fórmulas como MDRD y CKD-EPI. No sé si tengan dudas.